Buenos días, gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer las medialunas caseras paso a paso, una de las más ricas medialunas que tenemos acá por el canal Aprender Haciendo, así que vamos a la receta paso a paso sin perder mucho tiempo. Vamos a bajar acá. Vamos a preparar primero nuestra esponja de levadura. Siempre es importante preparar la esponja. Así, 2 cucharadas de harina, 3-0, una cuchara acá de azúcar, así. Y para esta ocasión vamos a utilizar 25 gramos de levadura fresca. Vamos a pesar acá 25 gramos en total de levadura fresca, ¿ok? Acá preparamos 200 ml de leche con agua, mitad leche, mitad agua, o sea que una mezcla, ¿sí? 200 ml en total. Vamos a echar un poquitito acá, parte del líquido vamos a echar acá y con una pequeña maderita así vamos a mezclar bien, ¿ok? Ahí está. Ahí está, ya tenemos ya nuestra levadura. Vamos a dejar reposar unos 10 minutitos aproximadamente esta levadura, ¿sí? Ok. Mientras tanto acá vamos a preparar la parte sólida. La parte sólida vamos a utilizar 500 gramos de harina. Harina 3-0. Vamos a hacer toda harina 3-0 en esta ocasión, ¿sí? Ahí está. 500 gramos. Ahí. Vamos a agregarle acá en total 50 gramos de manteca o margarina en este caso, ¿sí? Ahí está, vamos a pesar 50 gramos de margarina. Muy bien. Ok, y por encima acá vamos a agregarle 4 cucharas de aceite así. 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Debe ser aceite vegetal de girasol si es posible, gente, ¿sí? Ok. Ahí ya tenemos ya la parte seca y ya tenemos ya la levadura. Vamos a apartar otra vez esta también. En otra charolita vamos a preparar, en un bol así, vamos a preparar la parte líquida que vamos a utilizar, ¿sí? Ok. Vamos a romper acá un huevo entero. Vamos a agregar en total 170 gramos de azúcar, ¿sí? Echando directamente encima. Ahí está, 170 gramos de azúcar en total. Y le vamos a agregar vainilla, una tapita bien llena de vainilla, ¿sí? Así. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a apartar esto. Le vamos a trabajar un poquitito de esto. Vamos a batir un poquitito. Así. Y luego le vamos a agregar el resto de la leche que tenemos, ¿sí? Batimos bien. Batimos bien para que esto sea una mezcla de líquido bien aromatizado, ¿ok? Vamos a echar todo el líquido que tenemos acá. De los 200 ml que nos sobró, echamos todo acá y lo mezclamos bien, ¿sí? Miren paso a paso el proceso, que es tan fácil para que puedan hacer en su hogar, ¿ok? Muy bien. Acá ya tenemos ya la parte sólida, la parte líquida. Y acá tenemos nuestra levadura. Yo ya tengo ya otra levadura acá que ya está fermentando. Acá está esta levadura, ya está fermentando acá. Y sí que voy a usar esto. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente echar acá todo y ya comenzamos ya el amasado. Esto ya esponjó esta levadura. Es la misma cantidad que usamos en el otro, ¿sí? Así que vamos a echar todo acá en el medio. Así. Muy bien, completito. Y también vamos a echar toda la parte líquida, ¿sí? Damos todo bien esto acá. Ahí está. Muy bien. A partir de ahora
ya no le agregamos más nada, solamente vamos a tener un poquitito de líquido extra. Solo un poquitito de líquido extra por si acaso, ¿sí? Sería como 3-4 cucharas más. Por si va a faltar. En este caso no creo que falte, pero vamos a comenzar, ¿sí? Vamos a derretir bien acá nuestra manteca. Siempre es importante tener nuestra manteca o nuestra margarina a punto pomada. En caso de que usen margarina, tienen que utilizar uno que tenga un porcentaje un poquitito más alto, ¿sí? 70-80% de lípido, si es posible, el porcentaje de la margarina para que su producto le salga bien. En caso de manteca o mantequilla de origen animal, ya no hace falta más fijarse en eso porque eso ya viene ya con lípido alto, ¿sí? ¿Ok? Mezclamos todo bien. Lo único que no le agregamos en esta ocasión es el colorante. Eso ya era opcional. Como si tiene un poquitito de colorante, puede agregarle 1 o 2 gotitas para darle más color a su masa. Y si no, no importa, ¿sí? No hay drama con eso, ¿sí? Yo le suelo agregar, pero en esta ocasión no tengo, así que no le voy a agregar. Como le dije, esa cantidad de líquido ya debería dar justito para que nuestra masa ya esté, ¿sí? Es una masa bastante ligera esta masa, así que vamos a bajar la mesa y vamos a amasar bien esta masa con mucha paciencia, ¿sí? Ya le voy a mostrar la técnica del amasado que yo utilizo para esta masa, ¿ok? Voy a echar un poquitito de harina acá también para juntar todo esto. Como acá está haciendo un poco de frío, está haciendo muy frío, es un poco más complicado a veces amasar este tipo de masa. Toda la masa que tiene azúcar es mucho más complicado porque se quiere pegar, ¿sí? La técnica del amasado es lo siguiente, es apretamos, estiramos y lo vamos amasando de esta manera, ¿sí? Primeramente juntamos toda nuestra masa y comenzamos un amasado con mucha paciencia, así estiramos y lo vamos doblando entre sí. Ok, lo vamos a amasar por unos varios minutitos hasta que esta masa ya esté un poco más elastizado. La forma de amasado es sencillo, simplemente es estirar un poquitito y ir doblando, tirar y doblando, estirar y doblando hasta que ya sintamos que nuestra masa se va formando de a poquito, ¿sí? Más o menos hasta este punto, cuando sintamos ya que ya se está juntando más bien todo, simplemente estirar y ir doblando así, tirar y doblando, tirar y doblando, así vamos amasando. Podemos agregarle un poquitito de harina de repente para ir ayudándonos, ¿sí? Pero no mucho, solamente empolvorear para ayudarnos, ¿ok? Ok, llegamos a este punto, ya vamos a juntar todo esto. Vamos a juntar y para juntar vamos a empolvorear un poco otra vez con harina, así. Golpeamos un poco nuestra mano y con nuestra espátula. Miren, gente, esta es la herramienta fundamental que siempre tenemos que tener. Vamos a juntar todo así, ¿sí? Juntamos todo. Ahí ya tenemos ya nuestra masa. Esto vamos a ir amasando un poquitito más. No apretar, recomiendo no apretar la masa. Simplemente ir amasando y doblando entre sí con mucha suavidad, gente, ¿sí? Podemos echar un poco más de harina así para que podamos trabajarle con mucha paciencia. Vamos formando. Lo que nosotros queremos hacer son medialunas muy esponjosas, medialunas que tengan muy buena esponja, muy buena textura. Entonces siempre la masa tiene que ser bien blando para que salga bien la medialuna. Nos da gusto amasar una masa así blando, sobre todo si uno no tiene mucha experiencia en amasado, se complica, pero para que salga bien tiene que ser así. En caso de que no tengan práctica para amasar, pueden agregar un poquito menos de líquido. Pueden preparar 180 ml en total y solamente le agregan eso, ¿sí? Hasta ahí más o menos. Voy a lavar mi mano y luego vamos a juntar todo esto para ya dejar que repose, ¿sí? Ok, gente, ya me lavé la mano, ya vengo ya con la manito limpia, así que juntamos todo esto.
Doblamos entre sí así, sin romper la masa, gente, ¿sí? Solamente apretamos un poquitito, doblamos entre sí y ya con un poquitito de harina para que ya quede más finito. Vamos ya a formar nuestro bollo, ¿sí? Simplemente así formamos nuestro bollo o bajamos sobre la mesa y lo formamos así. Con la mano metemos por abajo y lo vamos formando hasta tener un lindo bollito. Una vez que se cierra bien por abajo así, ponemos otra vez un poquito de harina por arriba y ahí vamos a dejar reposar, ¿sí? Entonces le vamos a dar por lo menos unos 25 minutos aproximadamente para volver y ya comenzar a formar nuestra media luna. Ahí está, 25 minutos y ya está, ¿sí? Ok, gente, acá ya volvimos ya después de 40 minutos aproximadamente. Acá hace mucho frío, así que le dimos más tiempo a nuestra masa para que pueda fermentar un poco más, ¿ok? Vamos a retirar un poquitito esto. Lo que vamos a hacer ahora es trabajarla nuestra masa. Tenemos que estirar nuestra masa. Vamos a desgasificar un poquitito esto. No es que fermentó demasiado mucho todavía porque, como le dije, hace un poco de frío por acá, ¿sí? Lo que vamos a hacer es estirar nuestra masa a un espesor aproximado de medio centímetro, ¿sí? Despacito, con mucha suavidad y paciencia vamos a estirar porque esta parte también es un poco complicado de hacer, ¿sí? Más todavía cuando la masa es muy blanda, hay que hacerlo con mucha suavidad, ¿sí? Y obviamente vamos a ayudarnos por un poquito de harina para hacer este proceso. Mucha paciencia, vamos a estirar lo más redondo posible nuestra masa hasta que tenga por completo un espesor aproximado de medio centímetro, ¿sí? Esto vamos a volver a despegar para poder colocar bien, ¿sí? ¿Sí? Más o menos hasta este punto vamos a despegar. Ponemos un poquito de harina encima, así. No hay que tener miedo, vamos a poner harina sin miedo, así encima para que no se pegue, ¿sí? Y con nuestra espátula vamos a despegar todo esto, así. Cuando hace un poco de calor, este proceso es mucho más fácil porque la masa se da, se puede estirar bien. Pero en caso de que haya frío, así en este caso, la masa es un poquitito más complicado. Si damos todito la vuelta por completo y echamos de vuelta harina acá abajo para trabajar, ¿sí? Con paciencia. Acá arriba también le echamos harina. Y ahí vamos a volver a estirar con nuestro palo. Con paciencia, como siempre le digo, hay que tener paciencia en este proceso. No apretar demasiado el palo. A veces apretamos nuestro palo demasiado y se nos pega. El secreto de esto es que siempre hay que darle vuelta al palo, ¿sí? Siempre hay que darle la vuelta para que no se pegue por la masa. Porque en uno que no le damos la vuelta se pega, ¿ok? Vamos trabajándole. Voy a continuar este proceso, gente, así con mucha paciencia voy a trabajarle. Una vez que ya tenga bien redondito todo, ya les muestro cómo cortar y cómo vamos a hacer nuestra media luna. Aunque ya tengo prácticamente acá, prácticamente ya estamos llegando al punto que necesitamos. Miren, familia, mucha paciencia. Voy a alejar un poquito más esto para que puedan ver mejor. Si el video se hace un poco largo, por favor adelanten o atrás en el punto donde quieran ver, porque quería mostrarles esto en directo para que puedan ver que se puede hacer esto tranquilamente con el palo y con un poquitito de harina. No olviden que nuestra masa era bastante blanda, bastante ligera, y es lo que estábamos buscando para esta media luna, ¿ok? Le pegamos un poquito de acá en las puntas, así. Con paciencia, sin romper. Siempre hay que cuidar de no romper la masa. Se mantenga lo más enterita posible, ¿sí? Acá vamos a usar un cortador de pizza. Siempre recomiendo un cortador de pizza. Vamos a hacer primero una cruz con el cortador. Vamos a cortar en el medio mismo así. Y luego acá en el medio mismo otra vez, ¿sí? Ahí hacemos una cruz. Luego cada pedazo vamos a hacer otra vez 3 pedazos. Compartimos muy bien el tamaño y lo vamos cortando así, ¿sí?
con paciencia este proceso para que salga bien equilibrado nuestra media luna, que todos sean igualitos, ¿sí? Ahí está. Ahí tenemos en total 12 unidades de media luna. Yo ya compré y acá le voy a mostrar el secreto para que salga rico su media luna. Hay que usar una marca de dulce de guayaba que sea lo más sólido posible. Miren esto, por ejemplo, lo más sólido posible tiene que ser su dulce de guayaba. Con una espatulita así lo vamos colocando. Esto ya es a gusto, gente. La cantidad que ustedes desean ponerle le van a colocar, ¿sí? Si quieren poner más cantidad, ya depende ya de cada uno, ¿sí? Yo le pongo más o menos así esta cantidad y con esto ya sale una media luna bastante linda y con buena cantidad de dulce, ¿sí? Directamente le ponemos así. No hace falta poner cortar nuestra masa acá, no hace falta cortar acá, así directamente ya estamos bien, ¿sí? Muy bien, ahí ya tiene todo lo dulce de guayaba. Voy a formar uno o dos y después corto el video para que no sea muy largo, ¿ok? Acá tenemos ya nuestra asadera para colocar. Voy a acercar un poquitito acá en este punto para que puedan ver un poco cómo vamos a hacer. Siempre vamos a ayudarnos con nuestra espátula, ¿sí? Ok, vamos a retirar este. Y lo que hacemos es, colocamos así, con mucha suavidad, tiramos levemente un poquitito nada más. No romper, gente, no romper. Hay que cuidar que no rompamos, ¿sí? Vamos a doblar completamente esto sobre el dulce, así completamente, ahí. Y lo apretamos así, apretamos la punta acá. Sellamos bien nuestro dulce, miren cómo es tan sencillo. Y acá ya lo vamos formando, doblamos acá otra vez, miren. Y ahí ya se sella bien nuestro dulce, ¿sí? Ya no hay forma de que el dulce escape. Y lo que hacemos acá simplemente agarramos así y lo vamos doblando, estiramos un poquitito así. Estiramos un poquitito con el dedo gordo, tiramos un poquitito y lo vamos doblando con suavidad, ¿sí? Con mucha suavidad lo doblamos. Apretamos un poquitito otra vez las puntas. Y así ya va quedando. Esto lo vamos colocando. Les voy a mostrar cómo colocamos. Uno al lado del otro recomiendo colocar, gente, para que se pueda agarrar y pueda crecer junto, ¿verdad? Así. Colocamos así. Voy a hacer otro ejemplar. Si quieren poner totalmente aparte, bien separado en la asadera, eso ya depende ya de cada uno. Yo hago así, pongo juntito, porque después lo separo y yo empaqueto de 2 medialunas en un paquete. 2 medialunas es lo que yo coloco en un paquete, ¿ok? Así. Tiramos un poquitito, acá estiramos un poquitito, no rompemos, solamente estiramos y lo vamos doblando así con mucha suavidad. Así, una vez que llegamos acá, las puntitas le hacemos un poco así y así ya se va formando, ¿ok? Y le coloco acá, a continuación, no muy separado para que puedan después agarrarse y crecer juntos, ¿ok? Hago uno último para que no sea muy largo y después ya demuestro el final, ¿sí? Este tiene un poquitito más de dulce de guayaba, así que doblo todito completo hasta acá, aprieto bien así y doblo acá la puntita y ahí ya se sella, ya se va sellando ya, ¿ok? Tiramos un poquitito así con suavidad y después la puntita, ¿ok? Ahí está. Les muestro otra vez acá, espero que puedan ver bien de ahí, ¿ok? Así lo vamos colocando, gente. Miren cómo está quedando uno al lado del otro, no muy separado para que después puedan unirse. Si ustedes quieren que su medialuna salga enterito sin tocarse, pongan más separados, ¿sí? Pero yo en mi caso quiero que se unan y que se junten, ¿sí? ¿Ok? Voy a hacer todo este proceso y ya vuelvo para mostrarles el final. Ok, gente, así más o menos ya está todito bien preparado nuestra medialuna. Miren más o menos de cerca. Así es como yo lo coloco. Ya depende ya de cada uno. Si quieren que sea bien enterito su medialuna, pongan un poco separado. Pero yo quiero que se unan esto. Se unan, se vayan uniendo para que yo pueda después separar 2 medialunas y empaquetar, ¿sí? Pongo en bandejita y esto ya. Muy bien. Ahí le vamos a dejar reposar, gente. Vamos a dejar reposar esto unos 20 minutos hasta que esto ya esté bien gorditas para meter en el horno, ¿sí?
Ahí está, con una bolsita simple así, siempre una bolsita, gente, porque acá hace frío y queremos que fermente nuestra masa. Siempre una bolsita, ¿ok? Dejamos ahí. Una vez que ya esto está, pintamos y ya metemos en el horno, ¿ok? Ok, gente, ya tenemos ya nuestra media luna ya fermentada. Vamos a preparar un huevo entero así para pintar. Le podemos agregar leche y también le podemos agregar vainilla un poquitito, ¿sí? Para quitarle el olor. Siempre es muy importante agregarle la vainilla para quitarle el olor a huevo. Para que no tenga olor a huevo tu doradura de tu media luna, gente, ¿sí? Así sencillamente. Con esto ya vamos a pintar. Así más o menos ya está. Ya han pasado ya como 30 minutos aproximadamente que preparamos nuestra media luna. Acá también hace un poquitito de frío en este momento, por eso se atrasó, porque normalmente tiene que ser más rápido, pero como hace frío se atrasa un poquitito. Vamos a pintar todo bien esto. Una vez que esto pintamos bien, gente, así completito para que se dore bien, ya vamos a meter en el horno. No hace falta precalentar el horno, mía. Si quieren pueden precalentar 5 minutos antes, pero si no, directamente así, porque ahí va a terminar de fermentar toda nuestra media luna, ¿ok? Voy a pintar todo esto y ya meto en el horno. Vamos a cocinar en 180 grados si es un horno pequeño, 40 a 60 litros. Y si es un horno más grande de 100 litros, 200 grados. 200 grados, unos 15 a 20 minutitos. Cuando veamos que ya está bien doradito, ahí ya vamos a quitar nuestra media luna. Ya nos vemos cuando terminemos nuestro producto, ¿sí? Gente linda, ¿cómo están? Finalmente ya terminamos ya nuestra media luna casera. Miren más o menos cómo salieron, familia. Espectacular está nuestra media luna caserita. Vamos a ir despegando y viendo cómo están también por dentro nuestra media luna. Hoy hacía un poquitito frío por acá y de repente con este clima se complica un poquitito hacer este tipo de productos, pero de igual manera con mucha paciencia se logra hacer, familia, se logra hacer. Se espera un poquitito más nomás, pero se logra hacer finalmente el producto. Miren nada más así de cerca nuestra media lunita, abajo como está bien cocinado, gente. Vamos a cortar acá por el medio para que puedan ver cómo está por dentro. Espectacular, gente. Esto es harina 3.0. Si hacen con harina 4.0, obviamente que va a salir mucho mejor. Nosotros tenemos ya 2 videos o 3 videos de media luna en el canal, donde explicamos, donde hicimos ya con 3.0 solo, con 2.0, con 3.0 y 4.0 juntos, y solamente con harina 4.0. Así que espero que les guste esta recetita que hemos hecho hoy, familia, paso a paso. Puede salir mejor de esto, depende mucho del clima. Hoy, como le dije, hacía mucho frío. Acá en Paraguay hace mucho frío, hoy encima está lloviendo, pero nos arriesgamos un poco. Igual tratamos de hacer nuestra media lunita y no salieron tan mal, ¿verdad? Salieron espectaculares. No olviden que estos son caseros, son productos sin conservantes, productos que pueden consumir con tranquilidad en su hogar. Así que espero que les guste este videito. Déjame manito arriba. Si les parece muy largo, adelanten o atrasen el video para ver el momento donde mejor quieran ver. Y si quieren ver más cortito, yo voy a dejarle acá los enlaces de todas las recetas de media luna que ya hemos hecho acá en el canal y cómo hicimos en corto tiempo, pero son videos mucho más editados. Obviamente el proceso es igual. Si quieren hacer bien, si quieren aprender bien, vean este video de principio a fin y así van a ir adquiriendo la experiencia que requieren para poder hacer su media luna en casa y puedan vender. Así que espero que les guste, familia. Nos vemos muy pronto en un próximo video. Chao, chao.